Muy bien, iglesia. Yo también quiero empezar ese tiempo tan especial dando las gracias al Señor por un año más de vida. El miércoles cumplí años. La verdad fue un día muy especial. Le doy gracias al Señor por todos esos regalos que cada año nos da a cada uno de sus hijos. Hoy reconozco realmente que de un año a otro miraba cuántas cosas en el año recibimos, cuántas bendiciones grandes y maravillosas recibimos. E incluso llegué a pensar que a lo mejor a la medida de que van aumentando los años, también van aumentando las bendiciones. Entonces, bueno, si es así, quiero seguir cumpliendo años en cada momento. Y bueno, darle gracias a mi esposo maravilloso, precioso mi esposito, me consintió, siempre me cuida, me protege, es el regalo de Dios para mi vida. Y una de las bendiciones más fuertes y de las respuestas a las oraciones que he venido haciendo durante muchos años y que se cumplió justamente en este año que acaba de pasar, fue ver a mi familia, a mis hermanas, a mis padres, a mis sobrinos a los pies de Cristo. Y aún más tener ese privilegio de que yo los haya podido o los esté discipulando, que los esté evangelizando y que estén acercándose cada día más al Señor. De verdad que eso es uno de los regalos eh, invaluables y maravillosos que nos ha dado el Señor. Muy bien, hermanos, yo quiero que nos remontemos un poco al pasado y que pensemos, ¿cuántos de nosotros nos hemos enamorado? ¿Cuántos de nosotros hemos estado enamorados? Levanten la mano los enamorados. Yo quiero que ese sea un tiempo para recordar ese amor intenso, ese primer amor que vivimos, tal vez fue en la adolescencia, tal vez fue en la juventud, pero quiero que recuerden la intensidad de ese tiempo, de ese primer amor. Hagamos así una vuelta al pasado. Pensemos qué pasaba, qué sentíamos. Uno, teníamos todo el tiempo necesidad y ansiedad de estar juntos. Siempre queríamos estar juntos, hablar con esa persona, comunicarnos, saber cómo estaba, estar en constante comunicación. También hacíamos planes, pero antes de hacer cualquier plan, pensábamos en esa persona. Primero poníamos a esa persona en la mente. También algo que nos pasaba usualmente era que buscábamos que nada de lo que hiciéramos lo hiciera enojar o que lo hiciera molestar, para que la armonía no se perdiera, ¿cierto? Para que de pronto incluso no se pusiera celoso o celosa. Nos cuidábamos mucho de lo que hacíamos para mantener siempre una comunicación agradable. Además, estábamos buscando todo el tiempo estar más cerca, más cerca, más cerca, más unidos, más cerca, más unidos, ¿verdad? Creo que todos vivimos ese amor cuando lo único que queríamos era conquistar y conquistar a ese amor cada día más, que fuera mucho más fuerte y mucho más profundo. Listo, Juli. Pues muy bien, ya que, ya que hemos recordado ese primer amor, en griego la palabra primero es protá y significa lo esencial, significa lo primordial, lo primero. Es decir, que el primer amor es lo esencial, es algo principal, primordial. Y así como ese primer amor humano que nosotros vivimos y que acabamos de recordar, no es tan diferente a ese primer amor divino, a ese amor que experimentamos como creyentes, a ese primer amor que experimentamos cuando conocimos a Jesús por primera vez. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, nosotros fuimos avivados por el fuego del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, entonces nosotros podemos experimentar nuestro primer amor. Muy bien, entonces
Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, el fuego del Espíritu Santo hace que nuestro corazón esté siempre avivado. ¿Y qué experimentamos cuando tenemos ese primer amor? Cuando estamos enamorados de Jesús, el amor de Jesús nos transforma y somos encendidos. El amor de Jesús hace una transformación en mi corazón, en mi vida, y todo el tiempo estoy avivado, encendido de amor. Cuando nos enamoramos de Jesús, nosotros sentimos la presencia en todo momento. Estamos embriagados del Espíritu Santo. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando llega ese primer amor? Lo primero en esa transformación que estamos viviendo con el amor de Jesús es que se va de mi vida la tristeza, se va de mi vida el temor, la soledad, la incertidumbre, la ansiedad, el miedo, el rencor, el dolor, todo aquello del pasado se va de mi vida. Empieza poco a poco a irse y empiezan a llegar nuevas cosas a mi vida. Empieza a llegar el amor, el gozo, el perdón, la reconciliación. Empieza a llegar a nuestra vida también la seguridad, la certeza, porque llega Jesús. Jesús está con nosotros y entonces cuando eso ocurre, somos vino nuevo. Somos vino nuevo y entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En ese primer amor que está ardiendo en mi corazón, soy encendido por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando ese amor está encendido, ese fuego del Espíritu Santo arde, se nota, se siente. Es imposible de ignorarlo. Pero entonces, así como ese primer amor humano, con el paso del tiempo, de las experiencias, de no cuidarlo, se va enfriando y se va debilitando, nuestro primer amor con Jesús también se enfría en nuestro corazón. Realmente eso nos ocurre. A veces el agite del día a día, el mismo ministerio, el servicio nos ocupa y empezamos a estar ocupados y poco a poco, sin darnos cuenta, ese amor se va enfriando. A veces nos enfría también graves situaciones económicas, personales, una enfermedad muy difícil, una batalla constante, una oración sin responder. Tal vez nos enfriamos porque todavía hay sueños que no hemos cumplido y que anhelamos que se cumplan y ha pasado mucho tiempo. Tal vez incluso tristemente se va enfriando nuestro amor por Jesús y nuestro corazón porque vemos la prosperidad de otras personas, pero no vemos esa prosperidad en nosotros, como que todavía no llega, como que está lejana. Y entonces es por esto cuando nos ocurre, cuando nos enfriamos, es por esto que Jesús nos reclama y le reclama a su iglesia y lo vemos en Apocalipsis 2:4. Dice en la Reina Valera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en la versión Nueva Traducción Viviente nos dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué será que está sucediendo para que Jesús haga este reclamo? Jesús está hablando a sus 7 iglesias. En este caso está hablando a Éfeso. Y a esta iglesia de Éfeso le está haciendo esta reclamación. En Apocalipsis 2, 1 y 3 vamos viendo, analicemos qué es lo que está pasando y vamos analizando esa situación. Dice Apocalipsis 2, 1, 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Y dice esto, yo conozco tus obras,
tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Analicemos el versículo 1. Dice, ¿a quién se está dirigiendo Jesús? Dice, al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia son los pastores, los líderes que son responsables de cada una de las iglesias ante Dios. ¿Y quién está hablando? Dice que el que tiene las 7 estrellas y que camina en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, Jesús. Jesús. Y eso nos está dejando muy claro que es Jesús el que controla y el que gobierna la iglesia. Y algo muy importante que nos está diciendo también, y es que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Cristo Jesús está caminando en medio de su iglesia y está manifestando su poder y su autoridad sobre cada uno de nosotros, que somos sus hijos, que somos el cuerpo de Cristo y que somos su iglesia. Y también nos habla entonces de 7 candelabros de oro. Los 7 candelabros significan las lámparas de aceite y cada uno representa una iglesia. La luz de esa lámpara encendida representa la vida. Esa luz está representando el avivamiento que irradia, que refleja cada una de las iglesias. Entonces, ese candelero nos está significando una lámpara encendida, una luz que irradia y la luz que refleja cada iglesia. Y en el versículo 2, Jesús está reconociendo que la iglesia de Éfeso era una iglesia importante. En ese momento era el centro del cristianismo y estaba mostrando que tenía un ministerio muy importante. Nos dice el Señor que hacían grandes obras, que mantenían la sana doctrina, que estaban evangelizando fuertemente, incluso tenían discernimiento espiritual. Eran fieles a la palabra de Dios. Y a pesar de todas las persecuciones que tenían, permanecían firmes y fieles al Señor. Eso significa que la iglesia de Éfeso, que está narrando esta parte de la Biblia, es una iglesia de ejemplo. Una iglesia que estaba trabajando fuertemente en la obra del Señor. Pero por fuera, pareciera entonces que la iglesia de Éfeso estaba trabajando, evangelizando y haciendo grandes obras para el Señor. Pero entonces, ¿por qué Jesús reclama? Y dice Apocalipsis 2:4, lo veíamos ahorita, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay una queja de esa iglesia de Éfeso. Ya no me amas a mí y tampoco se están amando entre ustedes como hermanos, como iglesia. No se están amando como al principio, cuando vivían ese primer amor. Ya no se aman como antes, cuando el fuego del Espíritu Santo estaba encendido en su corazón y estaban enamorados. Ya no me aman a mí como enamorados, ni se aman entre ustedes como enamorados. Entonces, volvamos al pasado y tratemos de recordar en qué momento es que nosotros como iglesia dejamos ese primer amor. ¿En qué momento dejamos de amarnos nosotros como hermanos, como nos amábamos al principio, como Jesús nos amó primero a nosotros? Y si eso nos ocurre es porque esa llama de mi candelero, que es ese fuego del Espíritu Santo, se está apagando, se está debilitando. Ya no estoy encendida. El Señor lo está diciendo. La luz
del candelero. ¿Qué pasa con nosotros entonces si esa llama se apaga? Imaginemos, ¿qué somos nosotros como creyentes si la llama se debilita y se apaga? Que vuelvo poco a poco, lentamente, al mismo estado de donde Jesús me sacó. Vuelvo al mismo lugar que estaba cuando el Señor me salvó y me liberó. El dejar nuestro primer amor y que se apague nuestra llama nos devuelve a lo que éramos antes. Y eso también se ve y se siente. Es algo que se siente y se ve. Si mi llama está encendida o si mi llama está apagada, se siente y se ve. Y entonces ocurre algo con mi yo interno. Y es que yo ya no estoy experimentando plenamente el fruto del Espíritu Santo. Ya el amor, la paz y el gozo que vivíamos al principio, cuando fuimos perdonados, cuando fuimos restaurados por la gracia del Señor, poco a poco se va volviendo un estado de ansiedad, de estrés, de amargura, de mal humor. Nos volvemos irascibles, irritables. Hay un cambio. Y la paciencia y la benignidad y la bondad se vuelve entonces intolerancia, ira, enojo, resentimientos, rencores. Es allí cuando nos volvemos rápidos para criticar, para juzgar, para desaprobar. Y la fe y la humildad y el dominio propio se nos va transformando nuevamente en orgullo, en vanidad, en competencia unos a otros. Nos volvemos necios, se nos endurece el corazón. Entonces, con un corazón duro ya es cada vez más difícil reconocer nuestras fallas. Incluso empezamos a justificar nuestras acciones, porque es más fácil justificar que pedir perdón, que disculparse. Y nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, lastimamos, herimos. Cuando mi candelabro entonces no está encendido, yo me voy estancando. Yo como persona y como creyente me quedo estancado. No puedo crecer espiritualmente ni personalmente. Ese crecimiento ya no se ve en mi vida. No puede crecer mi relación con Jesús, porque ya no me conecto profundamente con Jesús, porque ya no vivo a Jesús plenamente. Si mi candelabro se va apagando y se va debilitando, mi corazón conectado con Jesús se va enfriando también. Y también ocurren cosas al exterior, porque hablábamos de que se siente y se nota. Entonces, algo pasa también que se ve, y es ese yo externo. Y es que dejo de buscar cada día autoevaluarme para lograr ese propósito por el que fuimos creados de ser imagen y semejanza de Cristo Jesús. Porque dejo simplemente de imitar a Jesús y permito que florezca mi naturaleza. Dejo de imitar a Jesús y de luchar para cada día ser más imagen y semejanza del Señor. Y mi naturaleza entonces florece poco a poco, lentamente. Y a veces no nos damos cuenta nosotros. Se dan cuenta nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos. Se nota. Dejo de tratar a los demás, a mis hermanos,
a mi familia, a mis seres queridos, con el amor que Jesús me trata a mí. Dejo de tratar a los demás con la bondad y la misericordia, con la paciencia que Jesús me trata a mí. Dejo de tratar a los demás con ternura y con dulzura, como Jesús me trata a mí. Con esa bondad que si me equivoco 1000 veces el Señor me perdona. Se enfría nuestro corazón, se endurece nuestro corazón y eso se nota. También nos volvemos religiosos, como creyentes, como iglesia, como cuerpo de Cristo, caemos en religiosidad. Y trabajamos arduamente y servimos y evangelizamos y predicamos y trabajamos para el Señor y somos dedicados. Pero infortunadamente el motor de nuestro corazón ya no es ese amor por Cristo Jesús, ya no es ese fuego que arde, ya no es esa la prioridad, lo esencial en mi vida. Entonces, nuestro servicio al Señor es como en nuestros antepasados, el pueblo de Israel, que tenían que ir y ofrecer sacrificios para encontrar la paz del Señor. Ese servicio se vuelve algo así, como un ritual, como un sacrificio. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo arde en mi corazón, es una experiencia de amor constante con Jesús, que hace florecer mi relación con los demás y mi relación personal e individual e íntima con Jesús. Lucas 6:45 nos dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si volvemos nuevamente el corazón a Jesús, entonces vamos a reflejar el amor de Jesús. Entonces, ¿cómo volver al primer amor con Jesús? ¿Qué debemos hacer? Debemos reconocer como creyentes que necesitamos ser reavivados, que necesitamos un reavivamiento. Porque cuando dejamos nuestro primer amor, podemos perjudicar el bienestar espiritual de la iglesia de Cristo. Entonces necesitamos desgarrar nuestro corazón y tomar la decisión personal de derramar el corazón con humildad, de manera sincera, y volver al corazón de Jesús y decirle, aquí estoy, totalmente indefenso, no puedo solo, te necesito. Toma tu lugar, Jesús, toma ese lugar que he venido desplazando con el día a día. Perdóname y vuelve a encender el fuego de mi candelero. Enciende el fuego del Espíritu Santo. Y Jesús nos enseña 3 consejos para volver a este primer amor. Y nos los dice en Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces, el primer consejo que nos da es, recuerda de dónde has caído. Y aquí nos está diciendo Jesús que recordemos cómo éramos antes de conocerlo, cómo eran nuestras vidas, si cambió nuestras vidas antes y después de Jesús,
Si cambiamos nosotros cuando recibimos la gracia y el perdón, ya no somos los mismos. Hubo una transformación, hubo un cambio en nuestras vidas. Y hoy Jesús nos está diciendo, recuerda, recuerda que la salvación fue un proceso de transformación, fue un proceso de restauración, fue un proceso en el que fuimos hechos nuevas criaturas, que fuimos lavados con su sangre preciosa, fuimos liberados, fuimos sellados. Y lo más importante es que nos restableció el Señor la comunión con Dios. Volvimos otra vez a tener comunión con Dios. Jesús quiere que recordemos cómo nos amábamos unos a otros con el amor de Jesús en nuestro corazón. Y el segundo consejo que nos da es arrepiéntete. Arrepiéntete. Ya recordamos de dónde nos sacó Jesús, de dónde veníamos. Ahora volvamos y cambiemos. Necesitamos ser humildes para mirar lo más profundo de nuestra alma y reconocer que ya no somos los mismos que la primera vez que recibimos a Cristo Jesús. Que algo ha sucedido en este tiempo, pero que ya no reflejamos plenamente el amor de Jesús, ni en mi relación íntima con Jesús, ni en el trato con los demás, con mis hermanos. Y nos dice un tercer consejo, vuelve a lo que hacías antes. Volvamos a ser esas personas humildes y agradecidas de ser salvadas. Volvamos a recordar que fuimos salvos, que recibimos la gracia del Señor porque no lo merecíamos. Recordemos que no fuimos juzgados por Dios, sino que fuimos perdonados. Recordemos que Jesús no nos señaló, no nos desaprobó. Al contrario, con los brazos abiertos nos estaba esperando. El Señor no miró nuestro vestido sucio, nuestras manchas de pecado. El Señor nos vistió de blanco. Hizo resplandecer su rostro sobre nosotros. Y cuando nos equivocamos, el Señor no nos guarda rencor ni resentimiento. Nos perdona. Cuantas veces sea necesario, nos perdona. Volvamos a recordar lo que ha significado para nosotros la salvación, la restauración. Volvamos a sentirnos nuevamente enamorados de esa obra maravillosa, salvadora de Jesús en nuestras vidas. Porque eso nos va a devolver a un estado de humildad y de agradecimiento. Volvamos a tener sed y hambre del Señor. Volvamos a tener paciencia, a tener tolerancia. Volvamos a tratarnos con dulzura, con ternura. Volvamos a ayudarnos unos a otros, a corregirnos con amor cuando nos equivocamos los unos a los otros. No cuestionemos más, no analicemos más, solo dejémonos embriagar por el Espíritu Santo. Volvamos a tener un amor puro e intenso por Jesús. Y hagámonos esta pregunta, hermanos. ¿Amas a Jesús hoy con el mismo fervor del nuevo creyente? ¿Amas a tu hermano de la misma manera que lo amabas cuando le evitábamos de amor, cuando recién recibimos a Cristo en nuestro corazón?
¿Ese es el mismo amor que hoy sentimos? Si Jesús viniera y revisara nuestros candelabros hoy, ¿cómo está nuestra llama? Si pusiéramos niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel full, ¿cómo estaría nuestra llama? ¿Cuál sería esa calificación del nivel en nuestra llama? Pero además de que necesitamos nosotros como creyentes volver al primer amor, es que lo necesitamos. También debemos hacerlo, porque el Señor nos está diciendo, Jesús nos está diciendo que si nosotros no volvemos al primer amor, habrá consecuencias. Entonces sí debemos evaluarnos y volver, porque vamos a mirar entonces las consecuencias. Dice la segunda parte de Apocalipsis, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no, nos arrepentimos. Si no volvemos, si no regresamos. Entonces, vendrá Jesús y quitará el candelero de su lugar. Y ya sabemos que ese candelero es la luz. Ya sabemos que significa el fuego en nuestras vidas. Ya sabemos que es ese fuego que yo estoy reflejando como iglesia. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no tenemos esa luz? Nosotros no podemos entonces ser luz para aquellas personas que están en la oscuridad. Si nuestra luz es tenue o débil, muy baja, ¿cómo podremos nosotros iluminar, alumbrar a todas esas personas que están afuera, en la oscuridad, en las tinieblas donde un día nosotros también estuvimos? Pero por alguien que tenía esa llama fuerte, es que nosotros encontramos el camino a Jesús y encontramos entonces la salvación. ¿Qué pasa también si esa llama sigue tenue? Que nuestro ministerio, nuestro servicio, eso mismo que a veces es lo que nos enfría o nos va alejando de ese primer amor al Señor, ya no es eficaz para la iglesia de Cristo. Por mucho que trabajemos, así como la iglesia de Éfeso, por mucho que trabajó y sirvió y evangelizó y predicó y tenía discernimiento y era fiel a la palabra, el reclamo estaba ahí. No estaban en el primer amor. Entonces, si Jesús estaba haciendo ese reclamo era porque él no estaba viendo todas esas obras, las estaba reconociendo. Pero lo que él estaba fijando, a lo que él estaba dando lo esencial y lo primordial que era ese primer amor, ¿verdad? Si no hubiera dicho Jesús, usted ha trabajado mucho, ha hecho muchas cosas, está bien, le perdono que haya olvidado el primer amor, no importa, porque ha hecho mucho trabajo. No, nos estaba reprochando, haciendo mucho trabajo, evangelizando fuerte, pero necesitamos volver al primer amor. Entonces Jesús nos está advirtiendo, nos está haciendo una advertencia, y una advertencia que dice que nuestra luz se está apagando. Y entonces, si nosotros la dejamos seguir apagando, Él mismo vendrá y la quitará. Porque Él quitará a todo aquel que no cumpla con el propósito de permanecer en un amor genuino. Nos está advirtiendo el Señor que debemos volver al amor genuino para que entonces todo ese arduo trabajo que hacemos como cristianos, como creyentes, tenga un valor íntegro para el Señor.
Hoy la invitación del Señor es a que nos revisemos, a que pensemos más que todas las obras que estamos haciendo, qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que se está notando. Primero, en nosotros individualmente, como cuerpo de Cristo. Y segundo, en todos nosotros como su iglesia. Porque definitivamente se siente y se nota que quiero sentir y que quiero que se note. Muy bien, para concluir, Mateo 22:36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y de esto se trata el primer amor. De volver nuevamente a Jesús, que es nuestra fuente. De volver a nuestra fuente para ser llenos del Espíritu Santo y que ese candelabro entonces sea encendido, que arda el fuego del Espíritu Santo en nosotros. De eso se trata el primer amor, de entregarnos realmente con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Porque si estamos llenos de Jesús, entonces, ¿qué vamos a reflejar? Si estamos enamorados de Jesús, entonces, ¿cómo voy a tratar yo a los demás? Como enamorados. Pero primero tengo que volver a la fuente del amor, para poderlo reflejar. Muy bien, hermanos, hoy el Señor vuelve y nos recuerda. Lo hacía en la vigilia cuando María Antonia predicaba y Alejandro, y nos decía que teníamos que ser sensibles, revisarnos, porque el tiempo está, sabemos, no sabemos cuándo ni en qué momento, pero el mensaje es claro. Necesitamos volver a ese amor genuino. Necesitamos volver a amarnos como nos amábamos antes. Necesitamos volver a estar enamorados de mi hermano y volver a estar enamorados de Jesús. Decidamos entonces desgarrar el corazón, derramarlo a los pies de Cristo y volvamos nuevamente a nuestra fuente y llenémonos. Saciemos el hambre y la sed en esa fuente y volvamos a llenarnos del amor de Jesús, que debe ser nuestro motor para servir, para trabajar en la obra del Señor. Ese debe ser el verdadero motor. Que no sea nuestro servicio o nuestro trabajo como un ritual, porque si no hay amor, se vuelve como un ritual. Que sea el trabajo genuino de nuestro corazón, que se sienta y que se note. Yo les pido que oremos, les pido nos levantemos un momento, escuchemos esta alabanza.